Bueno, bienvenidos a todos, mientras se conectan. Mi nombre es María Paz. Bueno, bienvenidos a un nuevo ciclo de webinar de C. Y el encuentro de hoy se va a titular Podcast, una nueva herramienta para el ejercicio de la comunicación. Y en esta oportunidad recibimos a Florencia Flores Iborra, fundadora y directora de Tristana Producciones. Les voy a recordar a los asistentes que tienen el chat habilitado para ir dejando consultas y comentarios y Flor los va a ir respondiendo a medida que va pasando, ¿sí? Así que, Flor, ya podemos comenzar. Genial, Paz. Bueno, muchas gracias a vos y por supuesto a la Universidad de Palermo por esta invitación. Siempre está bueno hablar de lo que a uno le gusta, que es esto de hacer podcast y buscarle una vuelta y una mirada distinta siempre suma para reflexionar sobre la profesión, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos a todas las personas que se están sumando. Siempre está bueno saber de dónde vienen, así que si se animan y van contando desde dónde están. Esta modalidad de que sea virtual siempre nos permite, de alguna manera, tener gente de todos lados, ¿no? Así que, bueno, Ciudad de Buenos Aires, por ahí Nelly, desde Lima, Perú, saludan. Bueno, de a poco tímidamente van empezando a escribir en el chat. La Matanza, Bogotá, Santa Fe, ¿vieron? Ya, Escobar, Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Es una alegría para mí estar acá compartiendo Mendoza, dice Paula, lo que, lo que uno está haciendo. Así que, bueno, antes que nada quería presentarme y para eso tengo una pequeñita presentación que voy a compartir con ustedes. Si me dan mientras por acá. Vamos a compartir el sonido también. Perfecto. Bueno, entonces ahí debería estar viendo mi, mi presentación. Cualquier cosa que se vaya saliendo me van avisando. Bueno, ¿quién soy y qué hago, no? Un poco esa también me parece que está bueno empezar por acá. Mi nombre es Florencia Flores, me dicen Flora Flores, así que por ahí me encuentran también en redes con ese apodo. Soy productora de radio y de podcast y hace 8 años, 9 años ya casi que estoy dirigiendo mi propio proyecto sonoro que es Tristana Producciones, una productora que surge de la necesidad de generar contenidos en audio específicamente con perspectiva de género. Y a partir de ahí empezamos también a innovar un poco en lo que tiene que ver con esto del lenguaje sonoro, ¿no? Hoy quería hablarles un poco de lo que tiene que ver el podcast como esta nueva herramienta para comunicar, y me quería centrar en uno de los artículos que sacó Silvia Cruz La Peña, que ella es columnista del diario El País de España. Y me parece interesante, después les voy a dejar el link de este artículo para que lo lean completo, porque me parece interesante que hace Silvia en este enfoque de cómo el periodismo está un poco migrando al medio del podcast por distintos motivos, ¿no? O sea, primero porque hay algo en esto del audio, de la producción de audio, que nos permite de alguna forma empezar a compartir ideas en proyectos sonoros que nos permiten llegar y generar una empatía con quien está escuchando distinta, ¿no? A quizás la televisión o a los medios escritos, ¿no? Que están un poco quizás pasando de moda, entre comillas, porque bueno, este tipo de afirmaciones siempre son polémicas. Entonces, la producción de audio nos permite y el medio incluso también interactuar mucho con la audiencia y tener audiencias globales y tener un vínculo directo. Y además, en concreto, a partir del arribo de las plataformas y en concreto de Spotify, es algo que ha hecho muy masivo el medio del podcast, ¿no? El formato del podcast. Entonces, ahí me parecía súper interesante los números y las estadísticas que maneja Silvia en esta nota, que justamente analiza un poco este fenómeno de cómo el periodismo cada vez más está empezando a ejercer la profesión en el podcast, ¿no? Ella da cuenta de algunos ejemplos, el silencio roto, los papeles de Bárcenas, bueno, muestra algunos ejemplos de podcast que bien explican la investigación periodística, que tienen digamos, como un trabajo donde el audio pasa a ser no algo más, sino donde la producción es específicamente para audio. Ahí creo que también es interesante.
cada vez estamos enfrentándonos a una industria que crece, cada vez hay más festivales, cada vez hay más premios, digo, mientras que nosotros estamos acá charlando sobre esto, en este instante se está desarrollando la Estación Podcast, que es un festival que ya es su segunda edición, que un poco lo que busca es formar, generar charlas, dar espacios de talleres con líderes del podcast en habla hispana, que eso también es algo que empieza a suceder, que dejamos de presentar, de mirar atentamente a Estados Unidos y a todo lo que sucede en inglés para empezar a pensar qué pasa con el podcast en español, ¿no? Y cada vez hay más festivales, como les mencionaba, Estación Podcast está sucediendo mientras que estamos charlando. Luego también la semana pasada estuvo el Podcast Fest 2023, que se hizo en Chile. En junio va a estar el Festival Gabo, que tiene, entre otras cosas, incluyó la categoría audio para poder no solo premiar trabajos periodísticos, sino además generar charlas y eventos en el festival in situ en Colombia, como se hace todos los años, ¿no? Hace unas semanas también estuvo el Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción, que incluye también una categoría de podcast. El año pasado se hizo el Festival Estéreo, el primer festival de podcast argentinos. Cada vez hay más iniciativas, yo traje solo algunas para mencionarles, de que cada vez hay más iniciativas que ven al podcast como un evento, ¿no? Para reunirse, para formarse, para premiar incluso algunos de los trabajos que se vienen desarrollando en los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido están también este año y la semana pasada, el 3 de mayo, fue la segunda edición de los premios Ondas Globales. Ustedes saben que los premios Ondas son unos premios que tienen muchísima historia en España, y desde el año pasado que se hizo una categoría aparte de podcast global, porque les interesaba, el grupo Prisa, que es quien los organiza, la cadena SER, justamente les interesaba abrir un poco el espectro hacia el mundo, ¿no? Y por eso esta cuestión de podcast global y los premios globales. Así que desde el año pasado Málaga se viste de fiesta y recibe a los podcasteros y podcasteras más emblemáticos y más talentosos que tenemos en este momento en la industria, y los premia, ¿no? Una especie de gala tipo al Oscar, le han dicho incluso los Oscar del audio, ¿no? O sea que esto me parece que habla un poco, todas estas iniciativas, de cómo está la industria actualmente, de cómo cada vez el podcast es un medio donde gente de muchos ámbitos quiere incursionar, quiere tener su podcast, empresas, quiero decir, hay cada vez más eventos de estas características, ¿no? O sea que en ese sentido me parece que es bien importante lo que está sucediendo con el podcast, y creo que ahí está buenísimo también empezar a entender y a producir, ¿no? En clave de audio. En esa línea quería traerles un ejemplo. Me parece que está bueno esto de tener cosas para escuchar, para poder incluso poner la dimensión de lo que tiene que ver con la producción en audio. Esta producción, Hermanas Bravas, es un podcast que produjo La Maldita, que tuve la suerte de guionar junto con Juan Alfonso. Es un documental sonoro que habla de lo que es un poco la barra brava de Chacarita. Acá Rox Medina la escuchó y dice que muy bueno. Gracias, Rox. La verdad es que estamos muy contentos, el equipo de producción está muy contento porque hemos ganado el premio Mejor Podcast en el Festival de FINOF, de este festival que les hablaba que se hizo hace unos días, así que, y también nos trajimos el premio del público, con lo cual estamos súper, súper contentos porque es un reconocimiento muy, muy importante para nosotros. Así que me gustaría mostrarles, que escuchen el tráiler del podcast para también entender un poco por qué lo tengo como ejemplo. Una investigación de varios meses para darle un golpe fuerte a la barra de Chacarita. Soy Andrea Rincón. Y mi nombre es Maura Albarracín. Y juntos te vamos a contar la historia de Angélica y Ana Molina. Dos hermanas enemistadas por el bando de una de las barras más picantes de Argentina, Chacarita Juniors. Ellos quieren investigar, que investiguen, que vayan a la fuente. ¿Quién hizo la denuncia? Próximamente disponible en exclusiva en Spotify. Bueno, acá como escuchamos, tenemos incluso a una de las líderes de la barra, a Ana Molina, la negra, como le dicen, y bueno, esto nos permite también entender justamente, ¿no? Ahí por ahí Rox decía la investigación, y efectivamente, la investigación periodística que tuvo varios meses
para poder hacer un podcast donde se cuente todas las idas y vueltas de esta barra, tratar de complejizar ese mundo, ese entramado que hay en el mundillo barra, y que no es solamente buenos y malos, sino que hay un montón de capas que nos permiten entender esa complejidad, ¿no? Y esa problemática. Y lo traigo como ejemplo porque es un podcast que se hizo acá en Argentina, 100%, todo el equipo, digamos, la productora es española y tiene base en Argentina, La Maldita, pero el equipo de producción era 100% de acá. Entonces fueron a grabar cronistas, Maru Albarracín fue a grabar junto con los productores justamente a terreno, a Chacarita, se metieron en el estadio de Chacarita, estuvieron hablando con integrantes de la Barra Brava y con vecinos del barrio, con periodistas especializados. Es decir, recuerdo cuando a mí me dieron el material para poder escribir este guión, eran 33 entrevistas de 1 hora y media, solamente al inicio de la producción para empezar a entender, ¿no?, este mundillo que queríamos contar, y a partir de ahí, bueno, desde esos testimonios, empezar a ir al barrio, ir a San Martín, y entender cómo se vive un clásico en la cancha de Chacarita, entender cómo es ese ritual de colgar las banderas, ¿no? O sea, hay toda una mística que queríamos que eso estuviera en el podcast, y entonces fuimos a buscarla y a grabarla para que eso sucediera. Entonces, claramente un ejemplo de periodismo aplicado a un podcast, ¿no? Y en este sentido me parece interesante porque cuando La Maldita quiso hacer este trabajo, decidió que no era un texto, que no era un documental, sino que era audio. Entonces ahí creo que hay algo que me parece súper, súper interesante. Otro ejemplo que me parece que es extraordinario es Bloom, que es una ficción sonora que justamente hizo El Extraordinario, una productora española que fue uno también de los podcasts premiados de los premios Onda del 2020, mejor podcast de ficción de Brandon Podcast, si no me equivoco, porque lo curioso además es que es una ficción sonora que finalmente lo que hace es promover a Suiza como país, porque bueno, quienes encargan este trabajo es la Secretaría de Turismo de Suiza, si no me equivoco, ¿no? Acá les muestro un poquito de qué viene Bloom. Entonces vivió con vosotros en esta casa 2 años y después de ese mensaje no volvisteis a saber de ella. Nada, nunca más. No volvía por sus cosas. Desapareció del mapa. Las cosas que hay en mi cuarto, tíralas o haced con ellas lo que queráis, me da igual. Y oye, no es nada personal con vosotros, de verdad, pero no me escribáis ni me llaméis a este móvil, ¿vale? ¿Y a qué te refieres con que estaba muy rara o más rara de lo normal en esos meses? Me refiero a la música, que nos iba a volver locos con la puta música. Le pedimos que por favor bajara el volumen varias veces. Llegamos a un acuerdo con eso y la cosa se hizo más tolerable. Pero no era tanto el volumen como que era una y otra vez la misma música en plan obsesivo. Había empezado con su tesis, ya había acabado la carrera ahí en Historia del Arte y estaba investigando a una pintora suiza. Ursula Blum. Mira, esto es una copia de una partitura musical. La compuso ella. ¿Estás segura que esto lo compuso Ursula Blum? Está junto a un árbol mirando hacia aquí. ¿Estás segura de que es él? Sí, está. ¡Joder! La música es completamente abstracta y por eso la consideraban la expresión pura del alma del artista. Y eso es lo que querían hacer con la pintura. Y ahora es cuando sí te tengo que contar una leyenda, porque a veces las leyendas se mezclan con la realidad. Por lo visto, un día después de misa, estaban en la puerta de la iglesia de Santa María del Sasso y Úrsula se acercó a la niña y le cantó al oído. Y después de eso, la niña volvió a hablar. Lo de las páginas del cuaderno y ahora esto... ¿Qué está pasando aquí? Bloom, una ficción sonora del extraordinario, creada por Carmen Pacheco y Manuel Bartual. Estreno en todas las plataformas el 15 de junio. Bueno, además de que tiene una banda de sonido hermosa, y además compusieron la música especialmente
para el podcast, después que lo escuchen, incluso en el canal está publicado también un poco el backstage de cómo se hizo, y hay concretamente un momento que se dedica a la composición de la música original, que debía notar un montón de épocas y de características. No era azarosa, no era simplemente una cortina que iba a estar de fondo, sino que hay una idea también de estéticamente pensar en cómo se quiere que esto suene. Y la verdad es que a mí me parece muy interesante, y traigo este caso, este podcast de Bloom a colación, porque bueno, no solo porque creo que El Extraordinario es sin dudas una productora que está haciendo las cosas más disruptivas y en términos experimentales en lo que tiene que ver con el sonido, sino porque hay una investigación, hay un trabajo, el equipo de producción fue hasta Suiza, estuvo recorriendo esos lugares que quieren publicitar, buscan una forma de contar cómo es esta historia de Bloom, inventan un personaje, una música que compone, y una periodista que se obsesiona, Clara Pastor, que se obsesiona con esa compositora, que bueno, suceden cosas raras. Entonces también hay algo del enganche, ¿no? De contar una historia en clave de ficción para promocionar finalmente un recorrido turístico que me parece que es súper bien resuelto, ¿no? Entonces, creo que también es otro ejemplo de cómo podemos vender, comunicar, ¿no? Con este medio tan concreto como es el podcast, de una forma interesante, generando empatía, generando asombro y contando una buena historia, finalmente, ¿no? Ahí preguntaban en el chat cómo es el tema de los organismos de gobierno y Spotify. La verdad es que Spotify es una plataforma donde todo el mundo puede subir su podcast. Acá no hay restricciones. Te diría que la única restricción que tenemos tiene que ver, no sé tu nombre porque figuras como M, pero la única restricción que tenemos, básicamente tiene que ver con la música original, y que no es casual porque Spotify, entre otras cosas, es una plataforma donde se escucha música. Entonces, simplemente hay ahí que tener los derechos. Martín, ahí está. Martín, simplemente la limitación que tenemos los quienes producimos podcast es tener garantías de que tenemos la autorización de los derechos de autor de la composición musical para poder usarla en el podcast. Es el único motivo por el cual yo conozco que se han dado bajas, que se han, digamos, eliminado de Spotify podcast. En general, es una plataforma abierta, todos los productores y productoras podemos subir ahí nuestro contenido y no hay más limitante que esa. Por ese motivo, y como además es una de las plataformas, concretamente en Argentina, la mayor cantidad de gente escucha podcast por Spotify, hay algo ahí también de que todos los organismos quieren estar, las empresas quieren estar, y cuando se produce a pedido, digamos, ahí en general, instituciones, empresas, gobiernos, siempre quieren estar en Spotify, como quieren estar en otras, ¿no? Apple Podcast, Google Podcast, quiero decir, en general, al momento el mundo de las plataformas espero que no sea restrictivo en general, ¿no? Acá me comentan también que, claro, estos ejemplos que yo he traído tienen recursos propios, y por ese lado me preguntan cómo hacer algo digno sin tantos recursos, cosa que estamos en la misma todos, ¿no? La buena noticia acá es que justamente como es un medio que está creciendo cada vez más y se está generando una industria, como bien les contaba, de premios, festivales, de productoras, de gente que quiere, empresas que quieren producir, instituciones que quieren hacer su podcast. Bueno, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos desde Tristana el podcast de comunicación interna, que ni siquiera era un podcast que iba a estar público, sino que era solamente para que los funcionarios del Banco Ciudad pudieran escuchar y conocer distintas cosas del banco, ¿no? Como comunicación interna del banco. También me parece súper interesante. Tengo otros ejemplos con otras características, pero la verdad es que si vamos a hablar de monetización, como esto es un fenómeno que está creciendo, cada vez hay más fondos a los que aplicar. Hace un tiempo, por ejemplo, mecenazgo se puede aplicar, Fondo Nacional de las Artes se puede aplicar, hace poco hubo el Festival VA, que lo organizó el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, donde había concretamente fondos para producir podcasts. Las convocatorias del Estado cada vez tienen esto, ¿no? Fondos para creación, para producción, y la categoría audio ya se empieza a tomar como, de alguna manera, digamos, más común, entonces sabemos de lo que estamos hablando. Hace 5 años quizás era más difícil poder postularse a un fondo público, pero ahora eso
como también está creciendo la industria y el medio, está creciendo también este tipo de financiamientos. También siempre está bueno vender tu producto a empresas, y si no, pedirle colaboración al público que vos pensás que te puede escuchar. Camila, nosotros siempre cuento la experiencia de Furor Podcast, una productora que integré, digo integré porque este año dejamos de producir por distintos motivos. Éramos cuatro socias que nos pusimos ahí un poco el objetivo de producir para terceros, y la verdad es que hicimos una campaña de crowdfunding en Ideame para producir el podcast Peripatéticas, que se los recomiendo que escuchen, que está bueno. Y para nuestro asombro conseguimos todos los fondos de la campaña, logramos producir el podcast en pleno diciembre, que es una época complicada, la gente ahí, aprovechamos y estratégicamente lo que hicimos fue sacar la convocatoria para que la gente colabore cuando estaban cobrando los aguinaldos. Fue como la única estrategia que te puedo decir ahí en términos de marketing, y realmente funcionó muy bien, lo cual nos demostró que cuando hacemos cosas de calidad, hay un público que las va a escuchar y las va a consumir. Entonces se puede apostar también a ese público. La modalidad de monetización, digamos, por suscripción se está haciendo cada vez más popular, y me parece que también puede ser una alternativa, ¿no? Además de, bueno, publicidad o cosas así. Pero en general lo que te diría es, Camila, ¿cómo hacer algo digno? Bueno, elaborando una buena idea y teniendo un laburo de preproducción donde vos pienses exactamente, digamos, no improvisar, ¿no? Una cuando ve estudiantes de comunicación que quieren meterse a producir, enseguida emulan el formato sencillo de 4 personas frente a un micrófono charlando de la nada, ¿no? De la vida. Y la verdad es que eso me parece que a veces no es el mejor formato o el mejor, digamos, lugar para empezar. Creo que hay que formarse, eso ya lo está haciendo mucha gente, y mucha gente muy, digamos, con trayectoria y recorrido. Entonces, ¿para qué copiar algo que ya funciona? Y, digamos, voy al original como público, ¿no? Así que por ahí me parece que a la pregunta, Camila, de cómo hacer algo digno sin amplios recursos es, bueno, con tiempo. Quizás no dedicarte 100% para arrancar, pero bueno, destinar parte de tu tiempo a conseguir fondos o a producir, o bueno, creo que eso puede ser un camino. Además de estas opciones que te digo de cómo monetizar sin fondos del Estado o sin aportes de privados, ¿no? Bueno. Me van haciendo varias preguntas, las que tienen que ver con la conversación las voy respondiendo en el momento, pero las otras, por ejemplo, ahí David hacía una más específica, la respondo al final. ¿Bien? Bueno. Entonces, esto en relación con Bloom, otro ejemplo que quería compartir con ustedes era, bueno, después de Ayotzinapa, esta es una coproducción entre Adonde Media y Reveal, son Adonde Media es una productora americana que se dedica un poco, fundada por Martina Castro, y se dedica a producir contenido bilingüe. Y Reveal también tiene un podcast de periodismo que es estadounidense, que sacó una investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, un caso emblemático que sucedió en México. Y bueno, y a partir de esa producción que hizo en inglés, que fue tan masiva y tan contundente, además decidieron hacer, un poco por las características del caso, hacer la versión en español, y bueno, y surgió esto. Los empezaron a subir a las diferentes camionetas. Todos los que iban en el autobús donde iba yo, todos están desaparecidos. Solamente yo me salvé. El caso Ayotzinapa. Más de 7 años sin respuestas ni justicia. 7 años de impunidad tras aquella oscura noche de violencia. 3 estudiantes muertos y 43 desaparecidos. Los compañeros que estaban abajo les gritaban que éramos estudiantes, que no traíamos armas, que no teníamos ni piedras ya. Y los policías, en vez de platicar o de dialogar con nosotros, nos seguían disparando. De esta historia se ha hablado mucho, pero nunca se ha contado como te la vamos a contar. Conocerás los entretelones del caso en primera persona, en voz de los sobrevivientes, las madres y padres de los desaparecidos y quienes investigaron el caso de forma independiente. Además, por primera vez, el fiscal que hoy lleva el caso cuenta su huida de México al ser implicado por el anterior gobierno y cómo volvió al frente de una nueva investigación.
tuvimos que salir corriendo, dejar toda una vida atrás, buscar un trabajo para tener un sustento, o sea, fue por seguridad. Escucharás a las expertas y expertos internacionales, a los que boicotearon y espiaron por cuestionar la versión oficial. Y me dice, aquí no fue, o sea, aquí no pueden haber quemado 43 cuerpos aquí. Ninguna de las cosas que yo debía haber visto si hubiese existido un incendio de esa magnitud existía. Además, volveremos con nueva información y nuevos testimonios sobre un hilo que une esta trama con Estados Unidos, por la ruta del narco que va en autobuses de Iguala hasta Chicago. Y me di cuenta que había todavía otro camión que había sido atacado que no se había hablado nunca, porque hasta el momento se hablaba de 4 camiones. Y yo dije, güey, esto está muy, muy cabrón. Y te contaremos detalles de la nueva investigación. Guerreros Unidos usaba autobuses para esconder e importar heroína y otras drogas desde México hasta la parte más norte en Estados Unidos. Esta es una historia sobre la impunidad y quienes la combaten, como las madres y padres de los desaparecidos, que no han dejado nunca de pelear por la verdad. Me decía, déjalo descansar tu hijo, dice. Ya estoy fundito. En ese momento, en vez de llorar, me dio coraje. Le digo, mientras no tenga el cuerpo, pues mi hijo está vivo. Después de Ayotzinapa es un podcast de Adonde Media y Reveal, en colaboración con la organización Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En 6 partes, una búsqueda de la verdad, un esfuerzo por dignificar a las víctimas y una radiografía de la impunidad en México. Soy Olivia Cerón. Puedes escuchar Después de Ayotzinapa a partir de marzo. Es durísimo, y para mí, yo siempre muestro este ejemplo y siempre me conmuevo, a pesar de que ya escuché el podcast varias veces y que la verdad es que conozco la historia. Es algo de entender cómo una investigación periodística primero tiene a las familiares, a sobrevivientes de ese ómnibus, cómo episodio a episodio te va contando esa trama de cómo sucede finalmente ese secuestro y esa desaparición de estos 43 chicos. Y finalmente entender que hasta hay una digamos, hipótesis narco que viene un poco a complejizar todo este tema, ¿no? Entonces ahí como que un poco uno empieza a entender por qué estos 43 chicos no están. Y para mí yo siempre traigo este ejemplo porque me parece que por ahí decían que las que somos madres nos estruja y es tremendo. Pero traigo este ejemplo porque me parece que hay algo también en el audio y en la elección del audio, que si esto fuera una crónica narrada en un diario, no nos impactaría tanto leer el testimonio de esta madre que dice, por ejemplo, hasta que no aparezca el cuerpo, a mi hijo está vivo, ¿no? Y sobre todo además, con lo que eso significa en un país como Argentina, donde, bueno, no tengo que explicar el trabajo de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Donde básicamente es compartir este sentimiento de, bueno, pero si no está, como es imponente, ¿no? Entonces ahí me parece que es una excelente manera de ejercer una investigación periodística seria, y acá, como decía Camila, ¿no? Bueno, claramente, Camila, acá también había un buen presupuesto y por eso había un equipo de investigadores que habían hecho un montón de laburo y un montón de entrevistas que estaban producidas y demás, después traducidas al inglés, todo. Pero hay algo del original en español que era distinto. La versión en español para mí tiene más fuerza porque no es lo mismo, insisto, escuchar a esta madre diciéndote que hasta que no aparezca su cuerpo, su hijo va a estar vivo en español y entenderla que tener un subtítulo o, bueno, un doblaje, ¿no? En este caso del audio. Entonces, también jugar con esto de qué nos aporta y cómo se puede experimentar desde el audio para ejercer la comunicación y comunicar ideas, cosas, vender productos, ¿no? O sea, digamos, a todo nivel. Entonces ahí quería destacar este trabajo justamente por eso, ¿no? Por pensar un poco las posibilidades del audio.
Otro hallazgo que he hecho en los últimos meses, les diría, soy una persona que siempre está escuchando podcasts, no solo para conocer el trabajo de los compañeros y las compañeras, sino además para tomar ideas, para resolver temas. Esto es algo que yo siempre traigo en los talleres que doy. Es importante quienes se quieren dedicar a producir podcasts que escuchen podcasts, ¿no? Así como pasa para quienes quieren escribir y dedicarse a escribir novelas o no ficción. Bueno, hay que leer, y si queremos hacer cine, hay que ver películas, ¿no? Acá digamos, no hay atajos, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a escuchar, empezamos a formarnos también en la producción, ¿no? Y es algo que yo siempre estoy buscando podcasts nuevos para escuchar. De hecho, después si quieren les puedo compartir una playlist sobre justamente qué podcast escuchar para empezar, si están perdidos o no tienen todavía mucha referencia del enorme mundo que tenemos, ¿no? Entonces, en esa línea, hace unas semanas descubrí Gastropolítica, que es una producción de Funga, que la hace Maxi Guerra. Maxi Guerra es un periodista uruguayo que trabaja en radio hace un tiempo, y un poco a partir de todo el contenido que se le iba quedando fuera en la radio, decidió hacer un podcast, y que no es otra cosa que un ensayo sonoro. Por ejemplo, en este primer episodio de Gastropolítica, que quiero hacerles escuchar un fragmento, se dedica a contar, bueno, el fascismo a partir de una cafetera, ¿no? Creo que eso también nos da una forma de innovar desde el cómo contamos las cosas. Casale Cortecerro, Italia, 2016. Estamos en la iglesia de un pequeño pueblo del Piamonte. De un lado, el cura. Del otro, familiares y vecinos que lloran. Todo normal hasta ahí. De pronto, aparecen 3 niños que depositan una enorme cafetera sobre el altar. No es un objeto extraño para el pueblo. En esa provincia llegaron a haber 18 fábricas que producían ese modelo de cafetera, la que en todo el mundo se conoció como Vialetti, Greca, Italiana, Moka, Maquinetta, Volturno o simplemente cafetera. Su forma distintiva se convirtió en sinónimo de café casero. Lo peculiar es que adentro de la cafetera están las cenizas de Renato Vialetti. Nadie se sorprende ante la imagen, a lo sumo alguno que sonríe por lo bajo. La cuestión es que todos en la iglesia conocían el último deseo de ese prohombre de 93 años, que sus restos descansaran para siempre en la Vialetti más grande, la de 24 tazas. La cafetera que su padre inventó y que él hizo conocida en todo el mundo. La que nació en 1933, cuyo icónico diseño prácticamente no se modificó y en la que materializó el espíritu de la época. No es necesario sacar cuentas. Esa época es la de Mussolini. Bienvenidos a Gastropolítica, un podcast sobre, bueno, el nombre lo explica todo, gastropolítica, se entiende, ¿no? Soy Maxi Guerra y les presento el episodio de hoy. ¿Qué tan fascista es mi cafetera? Bueno, para mí, esto es algo además que se puede usar en cualquier secundario, ¿no? O sea, explicar el fascismo a partir de una cafetera creo que es fascinante. Entonces también entender desde lo narrativo cómo podemos innovar y experimentar, porque acá la verdad es que si bien cuesta dinero hacer podcast, siempre cuesta mucho menos que hacer cine o que hacer un documental para televisión. Entonces esa es una ventaja que tenemos incluso para jugar con el formato, ¿no? Entonces ahí a veces también está bueno innovar en cómo contamos lo que contamos, ¿no? Y entonces, claramente un podcast de historia, de literatura, es Gastropolítica, ¿no? Donde Maxi Guerra se despacha con todas sus inquietudes, y que es un placer de escuchar, se los recomiendo. Podcast de marca. Les mostré hace un ratito un podcast de marca que era Bloom, pero bueno, como varios advertimos, la verdad es que casi que no nos enteramos que era un podcast de marca hasta que leímos en la página web que decía, bueno, este podcast es financiado por, ¿no? La verdad es que es tan sutil que está buenísimo eso de Bloom. Pero en este caso, les quería traer un ejemplo que hicimos en Tristana para la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, una oficina regional que está en Panamá, y que nos contrató, entre otras cosas, para hablar sobre lo que hace la oficina, pero de una mirada un poco más innovadora. Y concretamente en este episodio queríamos, es un episodio un poquito, lo voy a mostrar completo,
porque me parece que está bueno que lo escuchen con auriculares y es breve, entonces me animo. Porque acá básicamente jugábamos con la ausencia de la narración o de la figura del narrador-narradora, ¿no? Y desde ahí innomábamos un poco en contar o tratar de promover que el riesgo de desastres se tome en cuenta, que los países lo tomen en cuenta esos presupuestos para justamente evitar más y más desastres. One system save lives. One system save lives. Welcome to the podcast of the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Regional Office for the Americas and the Caribbean. We maintain this communication channel to share different aspects of our work. We're not ready for the next epidemic. And we have to look at investing in the science, the monitoring and the analysis of the hazards that can impact us. We're not ready for the next epidemic. It's incredibly important to include biological hazards in any multi-hazard early warning system. Biological hazards, when recognized early, when caught early, can be stopped or greatly reduced to ensure that smaller parts of your population would be affected by it and impacted. So a multi-hazard early warning system has to be agile enough, as I would say, and be able to adapt to really cater for the complexities of hazards that we are seeing now in the region and certainly in St. Vincent and the Grenadines. So it has to be able to embrace all of those hazards, not just the natural hazards only. How do people respond? Sharing this kind of knowledge when we engage them daily. And we need preparedness. And we need preparedness.
if you have that information, then you can design and implement effective communication as part of early warning systems. So the next step is communication. The warning system save lives. This was the podcast of the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Regional Office for the Americas and the Caribbean. If you want to know more about the office's initiatives, you can visit its website at www.undrr.org. They are also found on Facebook and Twitter as @UNDRR_Americas. You can listen to us on Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, or your favorite podcast app. An original realization of Tristana Producciones for the United Nations Office for Disaster Risk Reduction. This podcast is made possible by the Government of Japan and German Society for International Cooperation. We want to highlight their invaluable contribution to make this podcast a reality. Bueno, me animé a compartir algo que está en inglés porque la verdad es que básicamente lo que está en inglés son los créditos y la apertura, donde se habla más que nada de quién financia y cuál es el objetivo del podcast, ¿no? O sea, me gustaba mostrar un ejemplo en donde no hubiera narrador o narradora, porque creo que además es algo que nos permite jugar con el sonido, ¿no? De hecho, este episodio justamente se llamaba eso, cómo suena el riesgo, ¿no? O sea, y ahí, de alguna forma, el escuchar algo que, no sé, una inundación, un terremoto, una lluvia, o sea, eso nos permite también ponernos en el lugar de la persona que está viviendo ese desastre y nos genera una empatía, ¿no? Creo que eso es un efecto muy potente que tiene el audio y que nos permite ir a ese lugar, ¿no? No es lo mismo, insisto, si yo escribo una crónica contando cómo, no sé, encontré en Japón un pueblo después de una inundación, ¿no? Entonces eso me parece que está bueno explotarlo, que está bueno ponerlo en juego, e insisto, de alguna manera, creo que tiene algo de que, si bien es un podcast de marca, o sea, no estamos hablando de lo bueno o el trabajo que hace la oficina, ¿no? Simplemente queremos concientizar sobre una realidad. Entonces, me gustaba traer ejemplos porque creo que son formas concretas de resolver situaciones, y en este caso en particular, la dificultad que teníamos era que en todos los episodios anteriores teníamos personas que podíamos entrevistar y hablar del tema. Acá no teníamos esas personas, no teníamos la chance de hacer una entrevista con algún especialista que nos pudiera contar eso, y eso que fue una dificultad en un primer momento se convirtió en una oportunidad para innovar desde lo sonoro, ¿no? Y de hecho es de los episodios con los que más contenta estoy de este podcast, porque creo que resume de linda manera y en 6 minutos con 31 segundos una realidad que de otra forma quizás si hubiéramos tenido un técnico explicándonos, bueno, cómo son las inundaciones o cosas más concretas, quizás era más difícil, ¿no? Entonces, en esa línea me parece, también lo quería traer como ejemplo porque siento que a veces estamos como pensando en los recursos económicos y bueno, y cuánto nos van a pagar y las dificultades que tenemos, y yo creo que justamente tenemos que hacer de las dificultades oportunidades para producir más y mejor, ¿no? Entonces por eso me gustaba mostrarles ejemplos muy distintos y bueno, y como bien dice Malena en el chat, que no usen solamente la voz como una herramienta de comunicación, que es muy interesante, pero sino también solo con audios y música. En este caso además usamos música que es de un banco de música que tenemos, que es Artlist, o sea que ni siquiera era música compuesta originalmente donde pudiéramos juntamente con el compositor o la compositora analizar eso, ¿no?
Así que, bueno, esto era un poco lo que yo quería compartirles. Se han tirado algunas preguntas por acá, las estoy tratando de recopilar. Si van surgiendo dudas también, por favor, háganlas. Es el momento de las preguntas. Y voy a retomar, por acá alguien preguntaba, David, referente para aplicar para compañías y alguna página que recomiendo. La verdad es que no conozco ninguna página en puntual como para postular proyectos. Sí me parece que acá la clave está en pensar, bueno, primero cuáles son las empresas que trabajan con los temas que vos querés hacer y eventualmente qué organizaciones también están financiando ese tipo de cosas. Cuando yo al comenzar la charla les contaba que Tristana, esta productora que fundé en 2014, básicamente arrancó para producir historias con perspectiva de género, porque yo no escuchaba eso en ningún lado, ¿no? Ahora ya es más común quizás escuchar programas feministas o con perspectiva de género, o se está hablando más del tema. Pero en 2014 todavía era nuevo, ni siquiera había sucedido ni una menos. Piensen como para ponernos en contexto. Entonces, claramente lo primero que hice fue buscar aliados, instituciones que trabajen con temas de género y feminismos. Y ahí encontré, en función un poco de mi preocupación y los temas que yo quería abordar, encontré una pata de financiamiento concreta. Entonces, les sugiero que hagan ese ejercicio, ¿no? O sea, bueno, ¿a qué te querés dedicar, David? ¿Qué querés hacer? ¿Podcast de qué? Y en función del tema que querés hacer, bueno, ¿qué empresas laburan con ese tema? ¿Qué organizaciones sociales laburan con ese tema? ¿Qué le puedes aportar vos de distinto a lo que ya está hecho sobre ese tema? Y en función de eso, vender tu idea. También, bueno, acá el nombre no me está tan claro, Vitate, están pensando en en aplicar esta herramienta para comunicación interna de empresas para empleados. Me pregunta si tengo algún ejemplo concreto que podamos ver. Tengo algún ejemplo, no puedo compartir el del banco porque es confidencial del banco, pero sí me animo, te prometo que puedo hacer un posteo al respecto en redes, porque hay cada vez más ejemplos. Tendría que buscar, no tengo así fresco ahora, pero creo que, digo, más allá del de Banco Ciudad, que no lo puedo compartir porque justamente es de comunicación interna, ¿no? Pero conozco casos, hace poco los compañeros de interés general habían un poco, porque incluso hasta cada vez tenemos más data de cómo las empresas optan por esa idea de el podcast de marca, ¿no? Para comunicación interna. Entonces ahí puedo armar algo al respecto. Bueno, después también pregunta Martín si Spotify da alguna posibilidad para monetizar cualquier podcast que se suba. Esto es así, hay una posibilidad. Ahora, solo lo da, entiendo, si no estoy equivocada, que creo que no, pero tengo un 99% de certezas de que los podcasts que se suben a Anchor, que es la plataforma que usa Spotify para alojar los podcasts, porque acá también hay algo importante a aclarar. No se olviden que Spotify distribuye los podcasts, ¿bien? Entonces, es una plataforma de distribución. Ahora, uno como productor o productora nunca sube el podcast a Spotify, sino que lo que haces es lo subís a un sitio alojador, y en este caso es Anchor, que es propiedad de Spotify, y entonces cuando vos subís tu podcast a Anchor, que todavía es gratuito, vos tenés chance desde Anchor de monetizar, así como tenés chance de generar encuestas para que tu audiencia en la plataforma de Spotify interactúe con vos, también tenés la posibilidad de monetizar. Bien, pero eso solo sí está habilitado si vos alojás tu podcast en Anchor. Por ejemplo, en Tristana alojamos los podcasts en Spreaker, porque nos dan otras posibilidades, ¿bien? Entonces, accedemos a estadísticas más claras, tenemos posibilidad de compartirles con los clientes, bueno, que los clientes vean las estadísticas sin necesidad de... No sé, nos da otros beneficios, por eso usamos Spreaker, pero bueno, sería algo que, Martín, podés investigar desde esto de monetizar tu podcast en Spotify a partir de Anchor, ¿no? Pero eso entiendo que sí, que existe. Algún otro compañero pidió por ahí si teníamos ejemplos de cómo trabajar la imagen, si no me equivoco, o de cómo distribuir. Ahí se me perdió entre el chat, pero lo que puedo hacer por acá es compartirles también una presentación que hicimos con las chicas de Furor para otro
para otro taller, en donde un poco charlábamos justamente de esto, ¿no? De cómo difundir los podcasts. Entiendo que esa era la inquietud. Si quieren, les puedo compartir esta presentación, simplemente para que vean un caso concreto de cómo difundir el podcast y cómo generar un poco de interacción y promoción con esto, ¿no? El podcast es el que les hablaba de Peripatéticas, que fue que hicimos con financiamiento colaborativo, o sea que cuando nosotros además empezamos a trabajar ya teníamos pago todo el trabajo, lo cual estuvo bueno, porque nos permitió como en tiempos acelerar un poco el proceso. Y acá nosotros tuvimos algunas estrategias a la hora de armar un plan de comunicación. Se los comparto, me parece que les puede sumar, y seguramente las compañeras de Furor les guste también que cuente esta experiencia. Nosotros un poco lo que hicimos fue armar un plan de comunicación donde teníamos además a 2 personas que eran las conductoras de este podcast, Danila y Natalie, que además tenían muy buena llegada en redes sociales. Entonces un poco la estrategia era siempre que desde Furor hacíamos el contenido y ellas lo replicaban. En ese sentido también generamos algún contenido, digamos, previo de enviarle el podcast o el primer capítulo a, en este caso, Tomás Balmaceda, que bueno, es una persona que es periodista y que además recomienda podcast, y bueno, y un poco por eso salimos en la revista, en la revista Viva, un poco previo a que se escuchaba, a que estuviera disponible en todas las plataformas, ya teníamos una recomendación, eso nos generó algo interesante. Otra cosa que estuvo buena fue que pensamos una identidad y una estética del podcast visual, no solo sonora, y eso nos permitió también, el hecho de tener fondos para hacerlo nos permitió, y de antemano además, nos permitió contratar una ilustradora que hizo toda la gráfica, ¿no? Y todo el diseño estético de la identidad del podcast, lo cual fue súper lindo porque bueno, cada episodio tenía sus piezas particulares y esto nos dio muchísimo engagement en redes sociales, porque además cada episodio tenía su carátula, pero además en redes teníamos cada un tríptico por episodio donde seleccionamos una frase, había otra ilustración, y bueno, y la pregunta concreta del episodio, ¿no? Porque cada episodio tenía una pregunta a responder desde el punto de vista filosófico y literario, de ahí Peripatéticas. Entonces, cada episodio era un tema, un gran tema, ¿no? El tiempo, el amor, la melancolía, bueno. Por otra parte, antes de lanzar, como ya sabíamos que íbamos a lanzar, ya teníamos casi que todos los episodios terminados en el momento del lanzamiento, bueno, empezamos a generar intriga, ¿no? Bueno, en 10 días, en 16 días, en 3 días, bueno, ¿y quiénes son las peripatéticas? Un poco jugamos con esa idea. Cabe señalar además que el nombre estuvo bueno porque todavía estaba la serie Peripatéticas en Netflix, y entonces eso también nos generaba como mucha interacción. Ellas quisieron jugar mucho con esta idea del conurbano hacia tus oídos, y por eso también hicimos una serie de fotos en la estación de tren. Había algo también de esa estética que ellas estaban buscando, Natalie y Danila, y eso nos permitió generar contenido único de cada episodio, ¿no? Y eso nos permitía también tener una estrategia por episodio para comunicar y difundir el podcast, lo cual también estuvo bueno. Y bueno, también mostrar un poco el backstage, ¿no? Hacíamos sesiones de grabación, mostramos los equipos con los que grabábamos, buenos equipos, o sea, un poco eso también fue otra cosa que nos dio mucha visibilidad. Y bueno, y interactuar con la audiencia. Este podcast en particular tenía un auspicio de Penguin Random House, y entonces Penguin nos regalaba libros que nosotros donábamos y que, entre otras cosas, entregábamos a los colaboradores y las colaboradoras del podcast. Esas personas que dieron su apoyo al inicio. Entonces era también una forma de tener un obsequio para quien apostaba al proyecto. Y eso además en el público también generó cierta interacción. Entonces, vamos a ver si hay más preguntas, pero quiero decir, espero que les sirva, la verdad que esto está fuera de libreto, como dicen, pero me pareció interesante compartirlo porque lo tenía ahí a mano, y creo que también da cuenta de que cuando nosotros elegimos una forma de comunicar y nos vamos al podcast, el episodio en sí es un producto. Ahora, cuando eso está publicado y se puede escuchar, tenemos que comunicarle al mundo que eso está. Y entonces también es algo importante tener en cuenta la difusión como una etapa de mi plan de comunicación, ¿no? Entonces, por ahí quería compartirles esa experiencia.
Bueno, acá Malena también comparte que le hace acordar a los radioteatros el episodio que les mostré, y ahí hay algo, sí, también hay una lógica, de hecho, de hecho ahora Malena se llama ficción sonora, ¿no? Hay otro, bueno, hay otra forma, pero quiero decir como esto, ¿no? Audiodrama, ahí está. Mucha gente ni siquiera ya le dice, para no encasillarlo en un género, ya no le dice radioteatro, sino que justamente audiodrama, ¿no? Hay algo ahí del audio, como no solo la radio, sino también el podcast puede generar esto, ¿no? Bueno, me agradecen los ejemplos. Bueno, me pregunta Martín, ¿cómo distribuimos en el banco el podcast de comunicación interna? Efectivamente, a través de la intranet y por el newsletter interno del banco, ellos hacían la promoción interna, ¿no? Más que alguna pieza destacada cuando, bueno, toda la página interna de cuando ellos entraban a su mail, ¿no? Algo como una especie de flyer, tipo pop-up, que, bueno, está disponible este episodio, pero sí, todo comunicación interna. Por eso tenemos poco para contar, porque, digamos, en general, cuando una produce para terceros, después tenés toda la gráfica, ¿no? Que, bueno, una también la usa para contar que hicimos esos proyectos. En este caso se nos hizo más difícil también cómo comunicar que estamos trabajando para un podcast de comunicación interna. Me preguntan si existe, Lorena me pregunta si existe alguna página en donde se pueda estar escuchando diferentes tipos de podcasts o si solo se puede por la búsqueda en las plataformas. No, existen un montón de plataformas y existen varias páginas. Por ejemplo, Argentina Podcastera es una página que tiene un directorio de podcasts, que hay casi 1000 podcasts, incluso fue tan grande y tuvo tanto éxito ese directorio, que hasta empezó siendo un directorio de Argentina para justamente tener un listado de cosas que se puedan escuchar, y bueno, gente de toda América Latina empezó a sumar sus podcasts, o sea que encontrás, bueno, de América Latina y de, digamos, hispanohablantes, ¿no? O sea, hay cosas de España, hay cosas de Estados Unidos, pero todo producido en español. Eso pasó un poco a mutar, pero ahí, por ejemplo, en Argentina Podcastera podés encontrar un montón de podcasts, Lorena. Además, cada vez está más esta idea de reseñar podcast, ¿no? Y ahí yo les recomiendo tanto el boletín de los podcasteros, voy escribiendo por acá, como boletín Escucha Podcast, que lo hace Pablo Fischer, como Vía Podcast, que es un boletín que tiene semanal, Melvin Rivera Velázquez, e incluso tiene una versión, perdón, el boletín es diario, pero incluso tiene una versión sonora de ese boletín, ¿no? Por si no podés leerlo, bueno, quizás mientras que vas a laburar, te lo pones en los auriculares y estás al tanto de las cosas. Es una industria muy cambiante la del podcast, así que está bueno también suscribirse a este tipo de boletines, donde cada vez tenemos más y más y más novedades. Pero aparte, para quien produce, para mí es muy útil porque tengo además no solo la posibilidad de acceder a contenido actualizado, sino me entero de muchas cosas que de otra forma no me enteraría. Así que si están en este camino de querer producir, les recomiendo que se suscriban a los boletines sobre podcast. Adriana me pregunta cómo conseguimos financiamiento. Y acá, un poco lo que ya conté, Adriana, pero lo repito, si te sumaste ahora, dependiendo del proyecto, el financiamiento. A veces nos pasa, ya tenemos 9 años, vamos a cumplir en septiembre 9 años de trabajo en Argentina, entonces también pasa que nos vienen a buscar para producir, eso es una opción. Entonces las empresas quieren hacer sus podcasts, nos cuentan sus ideas y ahí un poco en función del servicio que buscan es el presupuesto que les pasamos. Otra opción es presentarnos a fondos concursables, por ejemplo, el fondo mecenazgo. Ganamos el fondo mecenazgo para producir un podcast de entrevistas sobre actuación. Es un fondo que el mecenazgo lo da el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, esa es otra opción. También estamos continuamente buscando fondos afuera, en el extranjero, para poder producir, convenios con empresas. Digamos, la verdad es que coproducciones, donde a veces, digamos, el financiamiento no es en dinero, pero sí en especias, si se quiere, cosas que cuando vos trabajas con otra productora o con empresas que quizás, o instituciones que quizás no tienen la plata, pero tienen recursos humanos que pueden hacer el guión, o que pueden grabar, o que tienen equipos. Bueno, las alianzas son variopintas realmente. Pero todo me dice que
siempre que se empieza a producir, digamos, todo esto funciona, ¿no? Así que en ese sentido les recomiendo empezar y bueno, y quizás, yo siempre cuento en mi caso, yo tenía otro trabajo de oficina de 8 horas, pero bueno, los fines de semana me dedicaba a producir. Y así empecé a hacer mi primer cliente y mis primeros podcasts, o sea que eso es, digamos, todo es ensayo de error, ¿no? Hay algo ahí que puede funcionar de la experimentación también, creo que es interesante. Desde ese punto de vista, dedicarle un tiempo, cual sea que tengas, a, bueno, saber que en 3 horas el sábado o 4 horas el domingo, o bueno, cuando puedas, de noche, quizás volviendo a la oficina, bueno, ahí empezar a cranear y les puedo asegurar que llega el día en el que ustedes se dediquen solo a esto, porque es una industria que está creciendo y actualmente yo hoy estoy viendo solamente el podcast, con lo cual creo que me gusta transmitirles un poco el optimismo de que se puede. Hay que elaborar mucho, ¿no? Pero se puede. Bueno, Martín preguntaba qué plataformas de audio para subir audios es gratuita. Spreaker tiene una aplicación, nosotros tenemos una membresía, pero porque como también subimos mucho tipo de podcast y podcast para terceros y precisamos ciertas características, esa versión gratuita todavía no existió, pero hay una versión gratuita reciente que sacó Spreaker justamente para poder competir con otras plataformas de alojamiento. Después también está, bueno, Anchor, como mencionaba, está iVoox también, que tiene una modalidad. Lo que está sucediendo ahora es que varias empiezan a tener la modalidad gratuita y después la modalidad por membresía, ¿no? Así que yo creo que tanto iVoox, Spreaker como Anchor son las 3 gratuitas que recomiendo, porque las conozco y sé que funcionan bien. Quizás iVoox a mí particularmente no me gusta tanto la estética de previsualización, pues tiene mucha publicidad. No sé si es la mejor para empezar, pero bueno, si tenés tu página web y querés agregar el código embebido, quizás no tenés problema. Pero si solamente vas a tener la página de la plataforma, me parece que es mejor que uses Anchor o Spreaker, realmente, que tiene mejor diseño, ¿no? Bueno, después me agradecen la charla. En el caso de la serie de ficción, me pregunta Juan, ¿conviene hacer el lanzamiento por episodios o todo junto? Es una muy buena pregunta, Juan. En lo personal, no me pasó con ficción. Sí me pasó con un programa de entrevistas, y yo quería probar un poco si el lanzamiento todo junto me iba a impactar en cantidad de escuchas, y fue un trabajo sobrehumano que siento que no se justificó. Creo que incluso el tener un episodio semanal me hubiera dado la posibilidad de poder difundirlo más a largo plazo, ¿no? Así que creo que en mi experiencia no, fue como mucho más el correr y el estar, ¿viste? Fue un estresazo más que un beneficio en términos de estrategia de distribución. Me sirvió para probar que no funcionaba tan bien, ¿no? Pero, insisto, lo mío fue un podcast de entrevistas, encuentros sonoros, no fue un podcast de ficción. Quizás con la ficción ahí hay algo que si no lo escuchás todo junto se pierda. O no lo sé, la verdad. Yo creo que cada episodio siempre tiene que tener tiene que funcionar independiente, más allá que formar parte de una historia más global, ¿no? Pero bueno, estos son apreciaciones. Y bueno, después Bárbara me pregunta qué pienso de la cruda. Si lo he escuchado. Efectivamente lo he escuchado, Bárbara. A mí en particular no me conmueve. Me parece, y le reconozco a Miguel Granados y a la productora, que ha logrado imponer un podcast de entrevista como uno de los podcasts más escuchados de Argentina. Eso me parece que es muy destacable, y en términos de producción me parece que es muy interesante. En lo personal, yo prefiero los podcasts de entrevista con un poco más de preparación en la previa, ¿no? Un poco la consigna del podcast de La Cruda, para quienes no lo han escuchado, es esto, es como tener un entrevistado de lujo y un poco hacerle las preguntas más básicas, ¿no? O apostar un poco a ese momento espontáneo de qué pasa en esa primera conversación. Y yo siento que es un poco desaprovechar a las personas que van, ¿no? Me parece, yo soy al menos de las productoras que prefiere hacer una investigación más exhaustiva en la previa para pues poder sacarle el jugo posible a quien viene y quien entrevista. No sé si respondí, pero bueno, no soy muy fan de La Cruda. Sí, esa era
la idea. Pero bueno, ¿este financiamiento se busca desde cero? Me pregunta Rox, o una vez que ya está el podcast en una plataforma. Si entiendo tu pregunta, yo lo buscaría antes de sacar, digamos, una siempre puede hacer un piloto para mostrarle a quien quiere apoyar con financiamiento qué es lo que va a financiar finalmente, ¿no? Ahora, insisto con el ejemplo que les mostraba de Furor con Peripatéticas. Realmente ahí no teníamos nada, absolutamente nada, y la gente apostó igual. Quizás si es una empresa, es más difícil venderle una idea de podcast en papel cuando ellos esperarían escuchar algo. Entonces ahí quizás conviene hacer un piloto para mostrar de qué viene tu proyecto. Cuando nosotros ganamos el fondo mecenazgo, teníamos una entrevista hecha que la usamos como piloto, entonces eso fue algo que nos benefició. Pero bueno, después Martín comenta que iVoox es muy importante en España. Efectivamente, de las plataformas. Cada plataforma tiene un poco su geolocalización, ¿no? O sea, en Estados Unidos Apple Podcast funciona mucho más que Spotify. En Argentina Spotify funciona mucho más que Apple Podcast. Google Podcast medio que funciona bien en todas partes, porque todavía hay mucha gente con Android, con sistema operativo Android en el celular, entonces es una aplicación que cada vez va ganando más terreno. Si bien Google no está haciendo ninguna acción de marketing para promocionarla, ¿no? Digamos, hace unos años lanzó un programa para producir podcasts, pero quedó ahí el Google Podcast Creator Program, un programa concreto para formar a podcasteros y a su vez darles un apoyo económico y en función de eso seguir produciendo. La verdad es que han salido podcasts de ahí excelentes, de eso no se habla, es un ejemplo. Las Raras también ha estado ahí, la no ficción en Colombia. La verdad que los podcasts que han ganado el Google Podcast Creator Program han sido podcasts que después han tenido un impacto grande, o sea que se ve que el programa era muy bueno, pero entiendo que está descontinuado, así que por eso un poco, no sé cuáles son los negocios de Google en relación con los podcasts, pero claramente no es su prioridad como si es la prioridad de Spotify o de Apple u otras aplicaciones, ¿no? Así que también un poco todo se mueve por eso, ¿no? Por esos intereses. Pero, ¿qué más? El clásico demo de la vieja época de la radio, contesta Martín. Efectivamente, el piloto, ese clásico demo, siempre viene bien. Si tenés alguna alianza o algún vínculo un poco más cercano con alguna empresa o institución, capaz que puedes evitar hacerlo, porque también lleva un trabajo hacer el demo. Pero si no, yo recomiendo que se haga porque efectivamente es lo que mejor vende la idea, ¿no? David dice que nosotros como podcast amateur, ¿cómo podemos asegurarnos una carrera estable? Mira, David, a seguro se lo llevaron preso, como dicen en mi barrio, pero yo creo que trabajo es algo que es una garantía de éxito. Yo siempre doy charlas, siempre estoy en eventos, trato de ponerle mucho el cuerpo a esos. Nunca sabes la gente por dónde te sigue. Para mí trabajar bien es como lo que hace que nos recomienden, ¿no? Y que tanto los clientes que tenemos en Tristana nos vuelvan a elegir, como los nuevos clientes que nos llegan porque otros nos recomendaron. Para nosotras el boca a boca todavía es fundamental. En términos incluso de estrategia es a lo que más tiempo le dedicamos. Presencia en festivales, postularnos a premios, que si ganamos, por supuesto, eso después nos genera cierta visibilidad, estar en este tipo de charlas. Siempre todo esto suma. En general, nosotros le ponemos un poco el cuerpo a eso, porque es una forma de asegurarnos una carrera estable, porque nunca sabes lo que puede generar una cosa de otra. Les voy a contar algo que me pasó esta semana, bueno, en realidad la semana pasada. Me recomendó un colega para hacerle un tape sync, que es una grabación a distancia a un podcast estadounidense. Entonces, NPR, el podcast de Word, estaba en Estados Unidos y querían entrevistar a alguien de Argentina. Ese alguien era Luis Moreno Ocampo, ni más ni menos. Y me contrataron a mí para que yo fuera y yo grabara la entrevista de Moreno Ocampo. Ni siquiera yo hacía la entrevista, sino que la hacían por Zoom desde Estados Unidos. Y la verdad es que no podía, tenía una grabación, tenía que cambiar un poco mi agenda para poder cumplir con esa tarea. Y lo hice, no solo porque me parecía interesante conocer a Moreno Ocampo, sino porque
este tipo de contactos con el afuera, con la industria de afuera, en este caso estadounidense, generaba también una posibilidad a largo plazo de seguir produciendo. ¿Bien? Entonces, también poner un poco en la balanza a qué cosas le dedicamos energía. Y en ese sentido yo cambié los planes que tenía para ese miércoles, de mi mañana de miércoles, y me fui a esa entrevista. Y quedaron tan contentos con el tape sync que hice, con haber llevado unos equipos, y con llegar puntual, con cosas que a veces son muy básicas y que uno no puede creer que sea lo que nos destaque, pero bueno, llegar en hora a una entrevista parece que destaca. Y además de grabarlo bien, por supuesto, que para mí es lógico, ¿cómo vas a grabar una entrevista para un podcast que suene mal? O sea, no, hay ciertos cuidados que uno tiene. Entonces, eso generó que los tipos de la productora me dijeran, che, mandanos propuestas de cosas que tengas porque nos interesan, porque nosotros somos un podcast que analizamos temas mundiales. O sea, uno nunca sabe todo lo que se puede generar a partir de un laburo. Entonces, por eso creo que la mejor manera de asegurarse una carrera estable es laburar con compromiso y dando siempre lo mejor para que una y otra vez te vuelvan a llamar. Bueno, y me estoy enterando que David es de Colombia y que parece que la puntualidad tampoco es algo muy habitual por allá. Bueno, gente, no hay más preguntas por acá. No sé si alguno tiene algo más. Yo lo que sí les digo es que acá me pidieron que dejara formas de contacto. Estas son mis redes sociales, tanto en Tristana como en Flora. Si ustedes nos escriben, efectivamente respondemos. A veces nos tomamos un poquito más de tiempo, pero siempre respondemos. Y si ahora no surge ninguna consulta, la pueden hacer por allí. En Instagram, flora.floresiborra, o Tristana Producciones. También en Twitter estamos, o sea, cualquiera de las redes. Y si no, por supuesto, pueden visitar nuestro sitio web www.tristanaproducciones.com y ahí chusmear un poco, y ahí también hay mail de contacto y demás. Así que gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, Paz, no sé si para el cierre, ahí está, Bueno, querés. muchísimas gracias, Flora. Un placer acompañarte en este webinar, la verdad, estuvo súper interesante. Y también gracias a los espectadores que se sumaron y participaron un montón. Las preguntas estuvieron buenísimas, así que también gracias a los que estuvieron escuchando. Ahí en el chat les fui dejando las redes sociales de la facultad y el link al canal de YouTube, donde va a estar subida la charla. Así que bueno, Flora, te saludo y a todos los esperamos en la próxima. Genial, muchas gracias a todos por estar, e insisto, si ahora nos surgen consultas, me escriben y las seguimos por redes. Buenas tardes. Gracias, Flora. Saludos a Gracias. todos.